Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema ya mencionado anteriormente, RCP básico. Es un tema que es muy relevante en el ámbito médico, porque queramos o no, nos vamos a ver involucrados en esto. En cualquier circunstancia, en cualquier etapa de nuestra vida, de acá hacia adelante, como médicos, como profesionales de la salud. Este tema y estas diapositivas las he sacado netamente de las guías AHA, de la American Heart Association de los Estados Unidos, que cada 5 años hace una actualización del tema del RCP, ¿no? En general. Entonces, la última actualización del RCP encargado por esta entidad norteamericana ha sido el 2020, es la última guía, ¿no? También tenemos guías europeas, también tenemos algunas guías latinoamericanas, pero básicamente todo se sintetiza en la guía americana, ¿no? Que es de donde parte todos los esquemas, todos los algoritmos de acción y qué es lo que debemos realizar, ¿no? Para poder hacer un correcto RCP. Entonces, como les digo, muy contentos y vamos a iniciar. Bueno, el propósito de esta sesión de aprendizaje es definir lo que es el paro cardiorrespiratorio y la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Identificar la cadena de supervivencia según las guías y conocer el algoritmo de soporte vital básico. Esta semana nos toca netamente el soporte vital básico. Posteriormente, la siguiente semana ya vamos a tratar el tema del soporte vital avanzado en RCP. Señalar las características de una RCP de alta calidad. Eso es lo que ahora se está manejando. Vamos a desarrollar el tema dándonos las siguientes preguntas. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio y otros escenarios? ¿Qué es un RCP y cómo funciona la cadena de supervivencia? ¿Cuáles son los pasos de un RCP básico según el algoritmo de la AHA del 2020? ¿Y cómo realizar una RCP de calidad? Tenemos definiciones que antes de iniciar el tema nos tiene que quedar claro. El paro respiratorio. ¿Qué es el paro respiratorio? Es la ausencia de la respiración, apnea, con actividad cardíaca detectable y pulso. Ese es paro respiratorio. El paro cardíaco es el cese de la actividad mecánica del corazón confirmada por la ausencia del pulso arterial central, pulso carotídeo y la inconsciencia. Y el paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible, ¿no?, de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea, ¿no? Hay algunos sinónimos que le atribuyen como muerte súbita cardíaca. Entonces, muy importante definir cada ítem, ¿no? Paro respiratorio, paro cardíaco y paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque nosotros como personal de salud, al detectar que un paciente, más adelante vamos a ver, no se encuentra en paro cardiorrespiratorio, sino en paros netamente respiratorio, vamos a tener otro actuar según las guías. Entonces es importante conocer que existe un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio y un paro cardiorrespiratorio, donde los pulmones y el corazón dejan de funcionar, ¿no? Eh, para poder nosotros socorrer a un paciente, para que nosotros podamos iniciar un RCP y poder mantener y poder tener éxito en un RCP, mencionan las guías y la parte teórica que existen momentos, y estos momentos son los minutos que nosotros tenemos para poder actuar, desde que se inicia el paro cardiorrespiratorio hasta que el paciente, resolvemos el caso, el paciente sobrevive a este episodio, o lamentablemente, por más que hacemos todos los pasos, no sobrevive. Entonces, nosotros tenemos que la muerte clínica cursa con ausencia de la respiración, circulación espontánea, función neurológica, producidos en los primeros 4 minutos del paro cardiorrespiratorio.
Esta muerte clínica tiene un matiz reversible, ¿no? Se ha estudiado los tiempos y se ha demostrado, ¿no? En diferentes análisis de poblaciones sobre el cuadro de las paradas cardiorrespiratorias, que si actuamos precozmente en un paro cardiorrespiratorio durante los 4 minutos o antes, podemos tener una tasa de éxito, eh, se podría decir elevada, ¿no? En que el paciente se pueda recuperar. Pero si nosotros dejamos que ese paciente se encuentre en paro cardiorrespiratorio y pasan los minutos y no se realiza ningún manejo, y es más, pasan los 10 minutos, es altamente probable que estos pacientes tengan a futuro, si es que llegan a sobrevivir, secuelas, y secuelas neurológicas importantes, ¿no? Entonces, la muerte clínica es la situación clínica que cursa con ausencia de respiración, circulación y función neurológica, producida en los primeros 4 minutos del paro. Y puede ser, como su nombre lo dice, reversible. Y la muerte biológica es la situación clínica que sigue a la muerte clínica y cursa con la destrucción anóxica de todos los órganos y lamentablemente se produce un daño irreversible, ¿no? Después de los 10 minutos del paro. Existen algunas excepciones que se han dictado, se han mencionado, pero son excepciones aisladas en las cuales pacientes pasados los 10 minutos han podido sobrevivir después de un paro cardiorrespiratorio, pero sí existe. Pero la mayor prevalencia de casos es que los pacientes quedan con daños neurológicos, como les mencionaba, si logran sobrevivir, irreversibles. Ahora continuamos. Entonces, nosotros tenemos la pregunta, ¿no? ¿Y qué es el RCP, no? ¿Para qué nos sirve el RCP? El RCP es un conjunto de medidas aplicadas a restaurar la circulación para generar un flujo sanguíneo vital, permitiendo el aporte de oxígeno y energía al corazón y al cerebro. Nos va a permitir, nosotros realizando las maniobras de resucitación cardiopulmonar, irrigar, ¿no? Los órganos blancos y los órganos más importantes para poder revertir ese cuadro, que son principalmente el cerebro, ¿no? Porque ustedes saben que el cerebro, si le llega un bajo aporte de sangre y de oxígeno, en pocos minutos se deteriora. Y los órganos blancos, ¿no? Ya hablamos principalmente corazón, pulmón, pero principalmente el cerebro, ¿no? Y el corazón. Nosotros vamos a tener una pirámide para poder ubicarnos y entender un poco más el tema. ¿Es lo mismo un RCP básico que un avanzado y unos cuidados postoperatorios? Definitivamente que no, ¿no? Vamos a tener que el RCP básico va a llegar hasta un punto en el cual existen otros manejos superiores y dados por un personal médico, personal de salud, que van a marcar la diferencia en la sobrevida de un paciente, ¿no? Hablamos que, y en general las guías mencionan que el RCP básico es principalmente en 4 puntos. El reconocimiento de la escena, ¿no? Nos encontramos nosotros en la calle y encontramos una persona que ha caído súbitamente al piso. El reconocimiento de la escena en el cual tenemos al paciente. La activación del sistema de emergencia, que es llamar a las entidades de emergencia pertinentes para poder socorrer si estamos extrahospitalarios con el paciente. Y también tenemos lo que es las maniobras, ¿no? Antes era el ABC y ahora el 2020 cambió a CAB. Vamos a detallar qué significan esas letras y la utilización del DEA, del desfibrilador externo automático, que puede ser manejado por cualquier persona bien entrenada. Ahora se les considera a ellos legos. Tenemos que estas maniobras de reconocimiento, activación del sistema de emergencia
las maniobras y el DEA pueden ser inculcadas y pueden ser ejecutadas por tanto como con personal de salud, que no somos nosotros, como por personal entrenada, que se le llama legos, a las cuales ellos participan en un curso, no son personal médico, y tienen, se podría decir, la autoridad de poder realizar ese conjunto de maniobras del RCP básico, ¿no? Hasta que venga la ayuda médica, la ayuda profesional, la ayuda más capacitada. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy día, netamente la base de la pirámide, ¿no? El RCP básico. Posteriormente, la siguiente semana, vamos a hablar sobre el RCP avanzado. Cuando hablamos de un RCP avanzado, ya nosotros tenemos que tener en nuestra mente que esa vía aérea es una vía aérea avanzada. ¿Qué quiere decir avanzada? Que ya va a haber algún dispositivo ahí que nos va a ayudar a mantener la respiración continua en el paciente. Va a haber un acceso vascular, ¿no? O óseo, pero principalmente vascular, ¿no? Nuestro medio, en el cual van a haber drogas ya circulando a nivel vascular, los fármacos, y vamos a especificar como médicos o como personal de salud bueno, tratar las causas reversibles, ¿no? Las H y las T que vamos a hablar posteriormente. Si tenemos éxito con toda esta cadena de esta pirámide, vamos a tener éxito, vamos a salvar al paciente, vamos a mantener la ventilación y circulación y posteriormente este paciente se va a recuperar, ¿no? En los cuidados posoperatorios. Pero eso vamos a hablar más adelante. Ahora nos vamos a centrar netamente en lo que es esta parte de acá, RCP básico, ¿no? Vamos a ver el reconocimiento, la activación del sistema, las maniobras y el uso del DEA. Es lo que nos compete en esta semana. Entonces, muy importante, chicos, enfatizarse en eso, ¿no? Para poder tener algo conciso. El soporte vital básico, como les decía, es un soporte vital en el cual un personal, ya sea o no de salud, puede realizarlo. Es de importancia vital porque se puede entrenar a personal no de salud que exista o que se encuentre justo en el hecho donde exista un paciente que necesita el RCP. Entonces, es de vital importancia conocer eso, ¿no? Ya con el soporte vital avanzado, ya el personal de salud ya interviene, ya el personal de salud interviene ya con los accesos venosos, la vía aérea y otros protocolos, obviamente, de poder nosotros llevar al paciente a una unidad médica y poder darlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Como ya les había diciendo, y como ya les había dicho, perdón, hay paro respiratorio, paro cardíaco y paro cardiorrespiratorio. Entonces, en este paro, en estas tres definiciones que ya les había mencionado, nosotros tenemos tres realidades distintas, ¿no? Y hay maniobras que se deben de realizar y maniobras que no se deben realizar, ¿no? Pertinentemente la conciencia. Si, por ejemplo, vemos aquí, estamos viendo el cuadro, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, tenemos un paciente que no responde. Nosotros le hablamos, señor, señor, no responde. Tiene una respiración normal. Vemos que respira. Vemos que respira. Tocamos los pulsos y el paciente presenta pulso, está respirando, ¿no? La situación de él puede ser un síncope, un posictal, un abuso de fármacos, pero lo importante es que ya evaluamos la conciencia, ya evaluamos la parte respiratoria observando la ampliación del tórax, ya evaluamos el pulso tocando los pulsos. Entonces, ¿qué acción debemos de tener acá? ¿Qué debemos hacer? No vamos a realizar reanimación cardiopulmonar, ¿no? Estamos nosotros viéndolo al paciente respirando y con pulso. Entonces adoptamos una posición lateral de seguridad que ya les voy a mencionar cuál es. Ya muchos deben de saberlo. Pero esa es la posición que se debe adoptar si estamos en este cuadro.
Un paciente que no tiene conciencia, pero que sí respira y que sí tiene pulso. Continuamos. Tenemos un paciente que no responde en el estado de conciencia. La respiración se encuentra anormal o está ausente, pero los pulsos están presentes. Entonces, evaluamos qué es lo que está pasando, el escenario, ¿no? Hay algún objeto que está obstruyendo la vía aérea del paciente, porque se encuentra en paro respiratorio, y si hay necesidad de hacer alguna maniobra de auxilio, podemos realizar, por ejemplo, la maniobra de Heimlich o un soporte ventilatorio, si lo amerita, ¿no? De acuerdo al escenario. Pero ya vemos que al paciente vamos a tener que darle un soporte ventilatorio, ya que la respiración está anormal o ausente. Y por último, el escenario ideal para realizar el RCP, y el escenario obviamente no ideal, sino que ahí en ese escenario, sí o sí, tenemos que iniciar el RCP. No tiene conciencia el paciente, no responde. La respiración está normal o ausente, ¿no? Los pulsos están ausentes. Entonces definimos que este paciente, y esto de acá, es esto de evaluar la conciencia, la respiración y el pulso, tiene que ser evaluado en segundos. No nos podemos dar el lujo de esperar 1 minuto, 2 minutos, verlo a ver el paciente. No, son 10 segundos a lo mucho de actuar, ¿no? Evaluar la conciencia, la respiración y el pulso. Este paciente está con parada cardiorrespiratoria. No, a este paciente hay que iniciar el RCP, hay que iniciar las compresiones. Entonces, 3 panoramas que tenemos en este cuadro, 3 posibilidades que en el quehacer diario, en la calle, podemos encontrarnos, y 3 acciones a tomar, ¿no? Muy en cuenta. Esta es la posición lateral de seguridad, ¿no? Es una posición en la cual nosotros adoptamos al paciente, como podemos ver acá. El operario está arrodillado enfrente del paciente, la parte donde se encuentra, lateraliza el miembro superior del paciente a su lado, el otro miembro superior lo entrecruza, ¿no? Al hombro, recoge la pierna que se encuentra en el mismo lado donde hemos cruzado el hombro y la dobla, y posterior a eso, como una palanca, como vamos a ver en los videos más adelante, lateraliza al paciente. Esta posición lateral de seguridad ayuda principalmente a la aspiración de fluidos, ¿no? Nos ayuda bastante a lo que es la aspiración de que un paciente por ahí tenga contenido gástrico lleno y por ahí se encuentra en esta posición y se aspira el paciente, se va todo el contenido gástrico o todo el contenido que tenga a las vías respiratorias. Entonces es una posición, como su mismo nombre lo dice, de seguridad. Ayuda a que el contenido gástrico o algún elemento extraño o no pertinente a la anatomía de la persona puede ingresar a las vías, a las vías aéreas, ¿no? Es lo que queremos. Entonces, como podemos nosotros adoptar esta posición si vemos que el paciente se encuentra respirando y se encuentra con latido, ¿no? Comprobar con frecuencia la respiración menciona. La maniobra de Heimlich ya nosotros seguramente lo hemos visto en algunos videos, o alguno lo ha practicado. Es una maniobra para nosotros poder auxiliar a un paciente que tiene un elemento extraño no pertinente en la vía aérea, ¿no? Que lo está ahogando, que no lo deja respirar. ¿Cómo se realiza? Colocar, como su nombre lo dice acá, perdón, colocar el puño por debajo y superior al ombligo, encima del ombligo de la persona, con el pulgar contra el abdomen. Posteriormente, cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro, con la suficiente fuerza para levantar al paciente o a la víctima, ¿no? Y esto hacerlo repetidas veces hasta observar que el paciente puede respirar
o el paciente pudo arrojar ese cuerpo extraño, ¿no? La asfixia, como lo menciona acá, es común, ¿no? La muerte por asfixia ocurre con mayor frecuencia en niños menores de 3 años o en personas ancianas. Pero se puede producir a cualquier edad. La maniobra de Heimlich ha salvado muchas vidas. Y es verdad, mira, no sé, en nuestro país, acá en el Perú, estas maniobras en los colegios no las practican. En otros países primermundistas tuve la oportunidad de conocer otros países, en Estados Unidos, en Europa, a los niños y a los adolescentes tienen un curso netamente de primeros auxilios en donde les enseñan cómo realizar estas maniobras. Y esta maniobra se ha visto, no sé si ustedes han visto en videos, que personas, hasta incluso niños, han podido salvar a sus compañeros por realizar esta maniobra. Entonces, es de suma importancia conocerla, ¿no? Y es de suma importancia en algún momento poder practicarla. La situación en un infante es diferente, ¿no? En un pediátrico es distinto. Entonces, hay que evaluar diferentes características de una obstrucción de la vía aérea. Si podemos ver que el paciente, el niño, tiene algún objeto que está obstruyendo la vía aérea y lo podemos visualizar, y si se puede retirar manualmente el objeto que le está generando la asfixia, retirarlo. Si no se puede, y si es un menor pequeño, como vemos en esta imagen, en la imagen de abajo, vamos a tener que colocar al bebé, si es un bebé, ¿no? Boca abajo a lo largo del antebrazo y darle 5 golpes o 5 toques fuertes con las palmas y rápidas, con el talón, perdón, en la espalda para poder eh, generar que bote el objeto extraño, ¿no? La otra maniobra es colocar 2 dedos en la mitad del esternón de bebé y de 5 compresiones rápidas hacia abajo. Particularmente lo que yo he podido observar, porque en mi quehacer profesional no he visto realmente generar estas maniobras, pero en videos he visto que lo colocan el niño hacia abajo, como podemos ver acá, y generan las palmadas, ¿no? Y con eso han podido salvarle la vida. Si nosotros nos encontramos en una situación de que una mujer embarazada, es una situación especial, se encuentra con algún objeto extraño, nunca presionar en el abdomen, sino por arriba del abdomen. ¿Ok? Seguimos. Y entramos ya para netamente entrar al tema de la guía, las cadenas de supervivencia. Esta cadena de supervivencia es tanto intrahospitalaria, como podemos ver acá, como extrahospitalaria. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son los puntos? Se le llama muy comúnmente los eslabones, ¿no? Los eslabones de la cadena de supervivencia del RCP. ¿Qué es lo que ha cambiado de la guía del 2015? Que se ha agregado una nueva cadena, que es esta, que es la cadena de recuperación, tanto en lo que es intrahospitalaria como extrahospitalaria, ¿no? Y obviamente que las cosas van a cambiar mucho cuando nosotros nos encontramos en un ámbito intrahospitalario, porque obviamente tenemos a un paciente ya dentro del hospital con el equipo, con el recurso necesario para poder hacer las cosas rápidas, colocar una vía, utilizar rápido el desfibrilador. eh, los profesionales están ahí a la orden, ¿no? Pero también tenemos la parte extrahospitalaria que nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? En la cual hay mucha gente en la calle en la cual no conoce cuáles son los protocolos, no conoce cuál es lo que se tiene que hacer, y acá es donde nosotros tenemos que primar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos las cadenas o los eslabones de lo que es el RCP extrahospitalario, menciona que el primero es la activación de la respuesta a emergencia, ¿no? Asegurar el área, ya lo vamos a ver punto por punto, evaluar si es un área seguro tanto para nosotros como para el paciente, para el afectado,
Primero que asegurar el área, porque no queremos otro herido, ¿no? Vamos a ayudarlo y pues nosotros también por ahí un derrumbe o algo y nosotros también estamos afectados después con esto, ¿no? Por eso tenemos que asegurar bien el área. Es preferible esperar, ubicar bien al paciente si es que se puede, si es que se lo permite, y iniciar todo el proceso, ¿no? La activación del sistema, en primer lugar, iniciar la RCP de alta calidad, que ya les voy a mencionar que lo define la Asociación Americana, en la desfibrilación, encontrar un DEA lo más pronto posible, y ya posteriormente soporte vital avanzado. Ya llega la ambulancia con el personal entrenado, ya viene ya con lo que es los dispositivos de vía aérea, con los fármacos endovenosos, y ya viene el soporte vital avanzado. Hasta acá nosotros tenemos un soporte vital básico en estas tres cadenas, ¿no? Tenemos el cuidado postoperatorio cardíaco, que esto ya sería en el ámbito clínico, en el hospital, y la recuperación del paciente, ¿no? Esto es netamente extrahospitalario. Y intrahospitalario tenemos lo que es el reconocimiento y la prevención de los daños, ¿no? que se dan en la sala o en el lugar donde se encuentra el paciente, ¿no? A activar el sistema de alarma, llamar al médico, llamar al especialista, el RCP de alta calidad, la desfibrilación, los cuidados por paro y la recuperación del paciente. Este ámbito intrahospitalario, obviamente, por deducción, tiene una mayor tasa de éxito en lo que es la recuperación y la reversión del paro cardiorrespiratorio en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Por qué es importante las cadenas que les acabo de pasar de la recuperación y todo lo que es RCP, tanto extra e intrahospitalario? Porque si nosotros actuamos adecuadamente, vamos a tener una tasa de supervivencia más alta. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, este es un cuadro comparativo en el cual vemos acá, sin tratamiento, desfibrilación tardía. El paciente pudo tener un RCP, pero no le dieron una desfibrilación. Y mire, vemos acá los minutos y nadie lo reanimó, nadie hizo nada, esperaron al que llegaran los profesionales y nadie puso, como se dice, la camiseta y pudo ayudar a ese paciente. Tasa de supervivencia, 2%. Este paciente se muere. Una RCP rápida. Alguien ayudó ahí, alguien dio RCP, pero la desfibrilación fue tardía. No encontraron un DEA cerca. Mira, ayudaron al paciente, alguien se puso la camiseta, pero lamentablemente el DEA se demoró. 8% de supervivencia. Entonces acá seguimos. Mira, una alerta inmediata, un RCP rápido y una desfibrilación rápida. Entonces, ya subió de un 8%, subió una supervivencia de un 20%. Imagínense que estos puntos son tan importantes que un paciente tiene pasando de un 8 a un 20% de supervivencia. Y por último, un paciente que pudo ser alguien entrenado o alguien capacitado o alguien que tenía una noción, una alerta rápida, llamaron rápido, hizo un RCP rápido. Gracias a Dios también tenía un DEA y posteriormente a su recuperación pasó a unos cuidados intensivos post-RCP, perdón. Ya tiene acá una supervivencia del 30-40%. Principalmente este escenario ideal en el cual se cumplen todos estos protocolos o todas estas señales o seguimientos se dan en el hospital, ¿no? Porque ahí tenemos rápidamente al personal que está atento, el RCP fue rápido, la desfibrilación fue rápida y los cuidados intensivos también. Pero si nosotros estamos en el ámbito de la calle, en un lugar urbanizado, en alguna tienda, y tenemos el escenario y podemos realizar las acciones rápidas,
podemos darle a un paciente una supervivencia de hasta del 40%. Entonces, la importancia y la relevancia de esto, ¿no? La importancia y la relevancia de dar una alerta inmediata, de dar un RCP rápido, de desfibrilar rápido al paciente si es un ritmo desfibrilable y los cuidados, ¿no? Entonces, como les había dicho, chicos, los 4 minutos de oro, ¿no? Los 4 minutos que se han visto que desde que inicia el paro cardiorrespiratorio y actuamos, podemos nosotros dar una esperanza de sobrevida al paciente, ¿no? Ya los 4 minutos posteriores a los 4 minutos ya sabemos que nosotros vamos a presentar a nivel cerebral el daño. Vamos a presentar daño cerebral, ¿no? Hace la isquemia, el soporte de oxígeno, comienza a isquemizarse y a dañarse el cerebro, ¿no? A los 10 minutos ya el daño cerebral se ha descrito que es seguro, daño cerebral casi seguro. Hay pocos casos, obviamente, que han pasado más de 10 minutos con el RCP y las personas se han recuperado milagrosamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, pero si nosotros actuamos tarde, después de 10 minutos, ya tenemos un daño cerebral importante. Entonces, el RCP tiene que ser inmediato, no hay tiempo para deliberar el inicio. Si nosotros nos encontramos en esa realidad, tenemos que ordenar, que empoderar la situación y hablar con la gente que está a nuestro alrededor, conversar con ellos de forma alta, hablando, como se dice, y haciendo, ¿no? Realizando y dando órdenes. ¿Es preferible de que otra persona lo haga? Por supuesto, pero si es que no se encuentra, pues nosotros tenemos que tomar la situación del caso, ¿no? Y el RCP básico que se tiene que realizar. Entonces, los puntos claves, ya para desmenuzar esto, reconocimiento precoz del área, una rápida respuesta. Ya. Vemos el área, es un área segura, muy bien. Por favor, llámate a la ambulancia, llámate a los bomberos, llámate al personal de emergencia que esté más apto y más rápido a llegar, ¿no? Llámate a los bomberos, si estamos en un centro comercial, si hay un médico en ese centro comercial, llámate al médico del centro comercial, traigan el DEA, ¿no? Porque ahora hay protocolo de que en todo centro comercial exista un DEA, un desfibrilador. Entonces, si vemos esa situación, actuar rápido, ¿no? Saber qué hacer. Y una vez que nosotros verificamos ya lo que es el estado de conciencia, lo que es la parte respiratoria y la parte cardíaca, circulatoria, y nosotros estamos convencidos en pocos segundos de que es una parada cardiorrespiratoria, iniciar el RCP. No demorarse, iniciar el RCP ya con las compresiones, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas son las guías. Mencionan los puntos que se tienen que hacer para poder iniciar un RCP básico en una situación. Asegurar la escena donde nos encontramos, porque no queremos ver más heridos. Comprobar si la víctima responde, ¿no? El típico movimiento a los hombros del paciente. Señor, señor, ¿se encuentra bien? ¿No? Eso es típico. Si no responde el paciente, no hay estado de conciencia, entonces inmediatamente nosotros reclamamos la ayuda de las otras personas, si es necesario, llamar al sistema de emergencia, ¿no? Y si se encuentra solo, mencionan las guías que hay que buscar un DEA, un desfibrilador y comenzar a hacer las maniobras de RCP, si es que nos encontramos cerca, pero si no nos encontramos cerca, que es el alto porcentaje de casos, llamar o hablar o dar la orden de que alguien que esté a nuestro alrededor traiga DEA para iniciar el RCP. Lo más importante es iniciar las compresiones rápidas. Se ha descrito de que si nosotros iniciamos las compresiones rápido, antes de los 4 minutos,
como ya lo habíamos mencionado, cuando vamos a iniciar las compresiones cardiorrespiratorias, vamos a tener un periodo de 15 a 20 segundos hasta que esas compresiones hagan efecto a nivel cerebral, ¿no? Y a nivel general del cuerpo. Porque en esos 15 segundos vamos a tener la superficie, vamos a tener la, la conciencia de que esas compresiones van a generar de que todo ese torrente sanguíneo que se encuentra detenido irrigue al cerebro y irrigue a todas las partes, pulmón, corazón, órganos blancos. Entonces acá nosotros lo que debemos hacer es iniciar rápido las compresiones. Entonces vamos a iniciar las compresiones, perdón, ¿no? Tenemos que actuar rápido, como les dije, en 10 segundos tenemos que ya evaluar el estado de conciencia, el estado respiratorio y estado circulatorio, ¿no? Y vamos a comenzar a realizar ya el RCP, ¿no? El pulso, particularmente, mencionan las guías que se tienen que tomar a nivel carotidio, ¿no? La arteria, tenemos acá dos arterias carotidias. Este es el pulso más sensible y más fiable y más rápido para poder nosotros detectar si el paciente se encuentra con el aparato circulatorio, ¿no? Se encuentra, ¿no?, en el aparato circulatorio bien, o si se encuentra detenido. Nos tocamos acá el pulso carotídeo. Las guías mencionan que sean los pulsos centrales, ¿no? Pulso carotídeo es el que más lo tenemos a la mano. Entonces, ese es el que vamos a realizar, ¿no?, para poder comprobarlo. Y obviamente iniciamos las compresiones, ya tenemos el dedo al costado. Mientras más rápido iniciemos las compresiones, mejor. Y mientras más rápido nosotros sabremos si ese ritmo es desfibrilable o no, y desfibrilar, mucho mejor, ¿no? Obviamente. Porque lo que queremos, si es que es un ritmo desfibrilable, es acomodar ese ritmo, ¿no? Que el paciente vuelva a su ritmo normal. Este algoritmo es un algoritmo que habla sobre lo que nosotros debemos de actuar cuando estamos en el escenario de una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Este algoritmo nos habla sobre qué es lo que se tiene que proporcionar si un paciente se encuentra con una parada respiratoria más no cardíaca, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la víctima, comprobamos si la víctima respira o no, ¿no? O solo jadea o boquea, y comprobar el pulso al mismo tiempo. Estos son 10 segundos, como ya les había dicho. Respiración normal, hay pulso. ¿Qué vamos a hacer? La maniobra de la seguridad lateral. Controlar hasta que llegue reanimadores de emergencia. Acá tenemos que lateralizar al paciente. Si no respira el paciente, pero si hay pulso, bueno, vamos a proporcionar la ventilación de rescate. Una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿no? Tenemos que ver, evaluar la escena. Si el paciente, ¿por qué no respira? O porque se encuentra algo obstruido. ¿Se puede realizar la maniobra de Heimlich? ¿No se puede realizar? Entonces, si no se puede realizar, hay que ventilar al paciente, hay que ayudarlo, ¿no? Y activar el sistema de respuesta. Si obviamente tenemos pulso y tenemos un paciente con una vía aérea que se encuentra ya con un dispositivo, nosotros podemos darle ventilaciones de 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿no? Y activamos el sistema de emergencia y vamos a ver la respuesta al cabo de 2 minutos. Entonces es importante conocer esto también, ¿no? Porque puede ser que el paciente esté en la parte circulatoria bien, pero no esté respirando. Entonces tenemos que evaluar esa situación y tenemos que proporcionar ventilación de rescate. Una ventilación cada 5 o 6 segundos, o 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿no? Si nosotros tenemos un dispositivo ya en la vía aérea. Activar el sistema de respuesta, ¿no? Y evaluar al paciente, si ya respondió o no respondió. Hablan acá también algo importante, ¿no? Si se sospecha de la presencia de sobredosis de opiáceos.
Sabemos que los opiáceos son fármacos, ¿no? Aún últimamente de moda en lo que son las reuniones sociales, sobre todo en países de primer mundo. Entonces, estas paradas cardiorrespiratorias y más que nada respiratorias se pueden atribuir principalmente al abuso de drogas, ¿no? En este caso de opiáceos. Una de las drogas que utilizamos mucho en la anestesia es el fentanilo. Es una droga muy buena que nosotros usamos para poder intubar a un paciente, ¿no? Pero tenemos el cuidado de que esta droga a grandes dosis genera depresión respiratoria. Entonces, estos pacientes que consumen grandes cantidades de esta droga pueden deprimirse el centro respiratorio y dejar de respirar. Entonces, tener importante el, el conocer esto, ¿no? Obviamente que el antídoto de los opiáceos es la naloxona. Y la naloxona, particularmente acá en el Perú y en los hospitales donde yo he trabajado, no la he visto. Entonces, exclusiva segura debe estar en Lima o debe haber acá, pero imagínense. Entonces, mucho cuidado con esto. Tenemos también que después o posteriormente a evaluar si la víctima tiene o no tiene pulso, respira o no respira. Entonces vamos a iniciar, si el paciente no respira y no tiene pulso, obviamente, iniciamos las compresiones. ¿Cuáles son las compresiones que voy a dar? Voy a dar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Esto es lo que se recomienda. Las 30 compresiones y las 2 ventilaciones. Las 30 compresiones y 2 ventilaciones se le llama a un ciclo. Vamos a ver cuántos ciclos son y a los cuántos minutos tenemos que reevaluar. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero netamente quiero que se centren en que son 30 compresiones y 2 ventilaciones en el paciente adulto. Vamos a utilizar el DEA tan pronto como sea posible. Si es que es un ritmo desfibrilable, vamos a desfibrilar al paciente, ¿no? Administrando la descarga automática, ya lo vamos a ver. Y si no es un ritmo desfibrilable, continuamos con las compresiones hasta tener un acceso óseo o venoso, que sería lo ideal, y iniciar la droga de predilección, que es la droga de la adrenalina, perdón. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Walter, está bien. Ya, la droga de predilección, que es la adrenalina. Entonces, vamos a continuar. Y ahora estamos con las maniobras. Antes se hablaba sobre el ABC, ¿no? Del RCP, el clásico ABC del RCP. Hablamos de 2015. Esto cambió y se modificó al CAB. ¿Qué es el CAB? Como su propio nombre lo dice en inglés, es Compression Airway Breathing, ¿no? ¿Qué es Compression Airway Breathing? Entonces, vamos a iniciar siempre con compresiones, ¿no? Con compresiones. ¿Sí me escuchan? Disculpe. Sí, Walter, se Ya. escucha bastante bien. Ya, entonces vamos a iniciar con las compresiones. Las compresiones es lo primero que vamos a realizar. La guía 2020 de la AJA, de la Sociedad Americana del Corazón, recomiendan iniciar y no perder el tiempo. Iniciar las compresiones cuanto antes. Entonces, vamos a iniciar las compresiones. Las compresiones, vamos a ver cuáles son las características de estas compresiones, hasta cuántos centímetros se tiene que comprimir el tórax. Posterior a las compresiones, nosotros vamos a aperturar y a permeabilizar la vía aérea. Hay una maniobra que vamos a conocer que mucho se usa en anestesiología, que es la maniobra frente-mentón, la posición de olfateo, para poder aperturar la vía aérea en el paciente. Y por último, lo que son las respiraciones o ventilaciones. Entonces,
Acuérdense, chicos, que lo primero que tenemos que hacer es iniciar las compresiones. Compresiones es lo primero. Posteriormente, aperturar la vía aérea. Vamos a aperturar la vía aérea con unas maniobras especiales y posteriormente vamos a dar la respiración en este paciente. Entonces, ¿cómo deben ser las compresiones, no? Las compresiones, una persona que no está entrenada y que no conoce el tema, lamentablemente no va a dar unas buenas compresiones, ¿no? Nosotros mucho vemos las películas, las novelas, cómo se alocan ahí queriendo dar una compresión y vemos que obviamente no tienen ni conocimiento del tema, ¿no? No saben cómo se realiza una buena compresión, no saben de que los brazos tienen que estar rígidos y no se tienen que doblar los codos, porque no es una buena compresión si doblamos los codos, que el peso del cuerpo es el que tiene que generar la compresión de nuestro cuerpo, que tenemos que comprimir el tórax y tenemos que expandir el tórax, que no nos podemos quedar ahí a la mitad. Tenemos que dejar que esa sangre que hemos bombeado con esa compresión regrese y se complete el círculo respiratorio, ¿no? Tenemos que conocer eso. Tenemos que saber también que la mano dominante puede ir en la parte de la base para mejor comodidad de nosotros, ¿no? Tenemos que tener acá, como vemos, los ángulos rectos, no debemos de doblar los codos, y el peso de nuestro cuerpo es el que tiene que generar la compresión. El peso de nuestro cuerpo es el que genera la compresión. Es importante conocer esto. Es importante conocer que la palma es la que tiene que chocar con la parte torácica, donde el punto torácico donde se va a realizar la compresión. Importante conocer en dónde, en el sitio anatómico, se tiene que realizar esta compresión. Hablan de una línea imaginaria mamilar, apéndice cifoides, por debajo de la línea mamilar, entre el apéndice cifoide y la mamila, nosotros apoyamos, ¿no?, la palma y comenzamos las compresiones. Entonces, tenemos que conocer esto nosotros como personal de salud y tenemos que minimizar estos errores, minimizar estos errores. En el ámbito hospitalario, yo les cuento de que he tenido la oportunidad de participar en varios episodios de RCP en sala de operaciones, y uno que me doy cuenta de que muchos de nosotros a veces no estamos muy bien entrenados, otro de que cometemos muchos errores en lo que es las compresiones, que es la parte más importante. Y algo relevante también que les quería decir es que si nosotros tenemos a un personal en el ámbito ya del hospital que tenga la posibilidad de no cansarse, de que sea una persona, no sé, que esté bien de salud físicamente, que tenga, se podría decir, una parte muscular muy buena, es una persona que no sea el más frágil, pues él debe iniciar las compresiones, ¿no? Buscar siempre a la persona que nosotros veamos y que tenga esas cualidades físicamente, ¿no? Porque esas compresiones van a ser de mejor calidad que otras. Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Importante conocer esto. Posteriormente, nosotros tenemos que realizar la maniobra frente-mentón, la posición de olfateo, como les había dicho, que es aperturar la vía aérea, ¿no? Nosotros aperturamos la vía aérea y en esta vía aérea nosotros vamos a permitir que todos los ejes se puedan alinear, tanto el eje faringio, como el eje laringio, como el eje oral, y realizando esta maniobra vamos a permitir de que se aperture, ¿no?, lo que es todo lo que es vía aérea superior, y puede entrar lo que es el aire a los pulmones por la tráquea. Entonces, esta posición de frente mentón la usamos mucho nosotros en anestesio
para realizar lo que es la intubación otraqueal. Entonces, esta maniobra es la que tenemos que realizar para poder aperturar la vía aérea, ¿no? Colocar a la víctima boca arriba, apoyar una mano sobre la frente para inclinar la cabeza hacia atrás, y con yemas en los dedos, otra mano bajo el mentón, elevar el mentón. Se le llama en la posición de olfateo. Es como si una persona estuviera olfateando algo, ¿verdad? Esto nos va a ayudar bastante a aperturar la vía aérea. Tanto para abrir la vía aérea, como nosotros en el ámbito de la anestesia, para poder realizar una intubación traqueal más rápida, más fácil, ¿sí? Nos ayuda bastante. Y por último, las respiraciones. La respiración tiene que ser una respiración, se podría decir, si nosotros no disponemos de un dispositivo para poder dar respiración, pues estamos ahora en el ámbito del COVID. Vamos a hablar también de eso. ¿Qué es lo que ha cambiado en el COVID? Es importante, pero las guías mencionan de que lo más importante son más relevante y más importante son las compresiones que las ventilaciones. Las ventilaciones obviamente están en las guías, debemos de hacerlas, pero mencionan y recalcan que entre lo más relevante y si un operario o un ayudante no puede hacer las ventilaciones, continuar con las compresiones. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, al final vamos a ventilar al paciente. Entonces, resumiendo, ¿qué es un RCP de alta calidad? ¿No? El RCP de alta calidad es realizar las compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Es el esquema o los ciclos que se tienen que hacer. Se mencionan en la literatura de que se tienen que realizar 5 ciclos en 2 minutos. Entonces, cada ciclo tiene 30 compresiones, 2 respiraciones. ¿Cuál es la profundidad que se tiene que comprimir el tórax? 5 a 6 centímetros, o lo que equivale a 2 pulgadas. Entonces, esa va a ser la medida en la cual nosotros vamos a comprimir el tórax. De 5 a 6 centímetros, o lo que equivale a 2 pulgadas. Vamos a permitir una descompresión torácica completa, reducir al mínimo las pausas. Es importante saber, como ya les decía, en el ámbito en calle o en hospital, conocer el que esté en mejor forma física. Y si pasados 2 minutos tú sientes que estás cansado y que no estás haciendo una adecuada compresión torácica, que alguien, si es que existe alguien a tu alrededor que te pueda cambiar, pues hacerlo, ¿no? Ventilar adecuadamente, ¿no? 2 ventilaciones después de cada 30 compresiones. Y los reanimadores, ¿qué es lo que no deben hacer? Comprimir con una frecuencia menor a 100 compresiones por minuto o mayor a 120 compresiones por minuto. Entonces, ya se ha estudiado que lo ideal, lo óptimo, son 100 a 120. Comprimir una profundidad inferior a 5 centímetros, ya se ha estudiado, o superior a 6 centímetros, o demasiada compresión. Apoyarse en el pecho entre compresiones, no se puede apoyar. Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos. Mientras más continuas sean, mucho mejor, ¿no? Y proporcionar demasiada ventilación. Es decir, demasiada ventilación obviamente también genera problemas, porque no deja que el corazón pueda comprimirse y relajarse adecuadamente, porque podemos generar daño a nivel pulmonar también, por demasiada presión en la vía aérea. Entonces, ya sabemos que tenemos cosas que hacer y cosas que no hacer, ¿no? Por último, los cuadros de la asociación hablan de que tanto adultos y adolescentes como niños y lactantes, lo primero es la seguridad del área, ¿no? Comprobar si el paciente responde,
el paciente no respira, no se detecta pulso, hay un colapso, entonces iniciamos el llamado al sistema de alarma, ¿no? Y realizamos las compresiones, realizamos el RCP mientras nos va llegando el DEA. Entonces, importante esto, importante conocer de que son de 1 a 2 reanimaciones, perdón, claro, ya sea 1 o 2 reanimadores, en un adulto son 30 compresiones y 2 respiraciones. ¿Entendido? Entonces tenemos esto, ¿no? Si estamos hablando de un niño o un lactante, tenemos que, si estamos con un reanimador, son 30 compresiones y 2 respiraciones. Pero si ya tenemos 2 o más, pueden ser 15 compresiones y 2 respiraciones. Entonces, realizamos más ventilaciones en el niño y el lactante. Eso es algo que particularmente modifica y cambia el esquema de reanimación. En el adulto son 32, en el niño pueden ser 32, en lactante. Si tenemos más operarios, es 15-2. Hablan y fisiológicamente se da que en los niños el margen de apnea y el margen de desaturación es mucho mayor que en un adulto. El niño deja de respirar y en pocos segundos nosotros estamos en una sala de operaciones, vemos que la saturación cae en segundos, en 10, 15 segundos baja esa saturación. En cambio, el adulto incluso puede resistir. Tú sabes, estamos dando una anestesia y vamos a generar una anestesia general en un adulto, puede estar sin respirar y la saturación no baja después de 2, 3, incluso hasta 5 minutos. Perdón. Entonces, importante conocer esto, que a los niños y lactantes se les da mayor ventilación, si es que existen 2 operarios o más. Hablamos de niños, también me puse a investigar un poco esto, hablamos de niños que tengan 14 años o menos. La relación de las compresiones continuas con una frecuencia de 100 a 120, ¿no? La proporción de una ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones por minuto. Esto ya hablamos cuando tenemos una vía aérea asegurada. La profundidad en el tórax, al menos 5 centímetros, ¿no? Acá es, al menos en los niños, al menos 1/3 del diámetro del ápex del tórax, o al menos 5 centímetros, y en los adultos ya baja a 1,5 pulgada o 4 centímetros. La colocación de las manos, 2 manos en la mitad inferior del esternón en los adultos. Dos manos o una mano, opción, si es un niño muy pequeño, en la mitad inferior del esternón. Entonces, podemos realizar con una mano, con las manos del niño. Y en un lactante vamos a ver que se va a realizar la RCP con los dedos, con la yema de los dedos. Estamos con 2 dedos en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones. 2 pulgares y manos alrededor del tórax, sin 2 operarios o más, en el centro del tórax, debajo de la línea de los pezones. Entonces, importante conocer esto. Importante conocer también que la descompresión torácica va a permitir después de cada compresión, no se debe apoyar uno en el pecho, y reducir al mínimo las interrupciones. Mientras menos interrupciones haya, mucho mejor la calidad del RCP. Y obviamente ese paciente va a tener mayor tasa de supervivencia. Entonces, como ya les había dicho, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Hablamos de que es adecuado que sean 5 ciclos que equivalen a 2 minutos, ¿no? Al terminar los 5 ciclos, o en este caso los 2 minutos, después de haber realizado 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, cada ciclo son 32, vamos a evaluar los pulsos, vamos a evaluar si el paciente responde, vamos a evaluar si el paciente vuelve a circulación otra vez, y si no, continuamos. Y obviamente, si nosotros tenemos un DEA y hemos dado un choque al paciente, vamos a ver si con esa desfibrilación el paciente volvió a ritmo sinusal o continúa en paro, ¿no?
Entonces, importante conocer esto. Son 30 compresiones, 2 ventilaciones, un ciclo, son 5 ciclos en 2 minutos. En 2 minutos vamos a ver, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a intercambiar también, si es que nos cansamos, con cada operario, a los 2 minutos, ya estás cansado, cambio, y continuamos, continuamos. Y este es el famoso DEA, el desfibrilador automático externo. Este aparato es importantísimo conocerlo, como su mismo nombre lo dice, las palas que vienen aquí nos van a ayudar a desfibrilar al paciente. Es un aparato automatizado, el cual va a detectar los ritmos que sí son desfibrilables o que no son desfibrilables. Entonces, este equipo, sabiéndolo utilizar, va a poder diagnosticar la parada, si es desfibrilable o no, si es un ritmo desfibrilable o no, dar la descarga e incluso decirnos cuándo debemos iniciar el RCP, continuar, y eso. Entonces, importante conocer que esto de acá es particularmente dónde están ubicados en las entidades bancarias, en las entidades comerciales. Por protocolo tienen que tener un DEA y saber que se tiene que utilizar lo más pronto posible. En este DEA, nosotros no vamos a modificar o vamos a colocar el grado de joules o el grado de electricidad que le vamos a dar al paciente, sino que este aparato es automatizado, o sea, nos va a verificar el ritmo, nos va a verificar cuánto de joules o de choque vamos a darle al paciente automáticamente, y nos va a decir cuándo comenzar otra vez otro ciclo de RCP. Entonces, vamos a verlo acá en los videos más adelante, cómo funciona, y es muy simple, ¿no? Porque hasta personal no médico incluso puede saber cómo utilizar esto. Incluso acá tiene dibujado en dónde se deben colocar las dos palas, los dos stickers, en el pecho del paciente, y cómo encenderlo y cómo qué botones presionar, ¿no? Vamos a tener entendido que tenemos el DEA y un desfibrilador mecánico, que es el que principalmente, y bueno, no principalmente, sino el que cuentan los hospitales. Ya en los hospitales nosotros no vamos a tener un DEA, vamos a tener un desfibrilador, el cual nosotros tenemos que programar, nosotros tenemos que saber cuánto voltaje y tenemos que saber qué tipo de DEA, perdón, de desfibrilador es, si es un desfibrilador monofásico o bifásico, ¿no? De acuerdo a lo que es el tipo, va a ser la descarga que nosotros tenemos que dar al paciente. En monofásico hablan de que una descarga tiene que ser de 360 joules y de bifásico de 120 a 200 joules. Importante conocer eso. Y estos son los ritmos, para que los conozcan, cuáles son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Tenemos aquí el ritmo desfibrilable, la taquicardia ventricular sin pulso. Hablan de que esta taquicardia ventricular sin pulso, y yo lo he visto en sala de operaciones, yo le puedo confirmar esto, es en relevancia cuando un paciente entra a paro cardiorrespiratorio, un 80% de pacientes presentan esta taquicardia ventricular sin pulso. Esta fibrilación también, fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que pasa? El paciente entra primero a fibrilación ventricular, lo que yo he visto, primero entra fibrilación ventricular y después pasa a taquicardia ventricular sin pulso. Esto es lo primero que yo he visto y después pasa esto. Y después ya paciente asistolia, ¿no? La raya, la famosa raya de las novelas que sale la raya y ya se murió. Entonces, en estos ritmos, fibrilación ventricular, que es lo que aparece en el 70-80%, y en la taquicardia también que aparece ventricular sin pulso, se tiene que desfibrilar al paciente. Y es lo oportuno para poder dar otra vez un ritmo sinusal en el paciente. Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos el DEA, ponemos los electrodos,
y vemos que el paciente está con una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, ahí no puedes desfibrilar al paciente, porque por más que tú desfibriles al paciente, no vas a darle otra vez el ritmo sinusal. Ahí lo único que tienes que hacer son masajes cardíacos y, como les había dicho, la adrenalina. No puedes desfibrilar al paciente. Está solamente indicado para estos tipos de ritmos cardíacos, ¿sí? Entonces, la colocación del DEA, que lo vamos a ver en la práctica, que tiene un botón de encendido, existen palas para adultos y palas para pediátricos, ahí en el mismo kit donde viene el DEA, palas grandes para los adultos y palas más pequeñas para los pediátricos. En el DEA tiene un botón de encendido, el DEA habla, ¿no? Da órdenes, tiene un botón en el cual tú vas a presionar y va a dar una descarga, y tiene almohadillas o parches que se colocan, ¿no? Vamos a tener los ritmos chocables que ya les dije y los no chocables. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Cerciorarse al paciente, que el paciente no esté mojado. Importante que no esté mojado el paciente. Incluso hay algunos DEAs en los cuales he visto que tienen hasta rasurador para, si el paciente está con vellos, poder rasurar esa zona rápidamente, aunque yo lo veo un poco difícil, pero bueno, las cosas que la pala tiene que estar pegada a la piel, ¿no? Y no tiene que estar mojado, y nosotros tenemos que alejarnos cuando se va a dar la descarga, porque si no la máquina se va a equivocar y nos va a dar la descarga a nosotros y nosotros vamos a terminar en paro. Entonces, como les había dicho, los ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, lo que primero vemos cuando entra nuestro paciente en paro, la taquicardia ventricular sin pulso, lo segundo que vemos son ritmos desfibrilables. Actividad eléctrica sin pulso, asistolia, no desfibrilables. Acá solamente se da masaje cardíaco y se trata de buscar una vía lo más rápido para iniciar adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fibrilación ventricular en el ámbito cardíaco, perdón, en el ámbito hospitalario de anestesio. Paciente está desaturando, comienza la taquicardia. O sea, un paciente, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en algunas ocasiones, por A o B motivos, el paciente comienza a desaturar y comienza a elevarse para poder compensar esa desaturación del paciente a nivel, estoy hablando no en la calle, sino en el nivel de sala de operaciones, comienza a presentarse la taquicardia en el paciente, comienza a elevarse la frecuencia cardíaca. Y llega a tal punto la desaturación del paciente en algún momento. ¿Y por qué se da? Por A o B motivos. No colocaste bien un tubo endotraqueal, el paciente tiene problemas a nivel pulmonar de fondo, es un paciente chocado, X motivo. Y esa taquicardia se convierte en fibrilación ventricular. El paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Y en ese momento habrá que sopesar, cuando estamos en sala de operaciones, activar el RCP e iniciar, si es que es el ritmo desfibrilable, que es en el 80%, la descarga, ¿no? Bueno, vamos a concluir. Como conclusiones, el paro cardiorrespiratorio es una condición de cese de funciones del corazón-pulmón que puede ser revertida mediante las maniobras del RCP. Importante conocer que existe cadenas de supervivencia que permite tanto el actuar intra como extrahospitalario, conocer los algoritmos del RCP, de la guía que les envié el día de ayer, y conocer los patrones o los pilares de una RCP de calidad, que se centra en compresiones torácicas fuertes, ¿no? En los 5 o 6 centímetros, rápidas, sin parar, o cambiar, pero no parar más de 10 segundos, sin pocas interrupciones, y de calidad. Cuando vamos a comprimir, descomprimir también bien el tórax para que esa sangre pueda volver. ¿Qué es lo que pasa en el COVID? Ahora hablamos, ya para concluir el tema y pasar a los videos, el COVID. ¿Ha cambiado en algo lo que es el RCP en el COVID? Sí, ha cambiado. Ha cambiado netamente en lo que es la vía aérea, en lo que es la parte de ventilación, ¿no? Algunas guías, como las guías españolas, hablan de que
un paciente cuando se encuentra en la calle y estamos en pandemia, en etapa de COVID-19, se debe de realizar las maniobras de RCP, pero vamos a evitar lo que es la ventilación del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como vemos acá en esta foto, vamos a estar con nuestra mascarilla bien puesta, al paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio en la calle. Hablamos más que nada de la parte extrahospitalaria, porque obviamente en una parte intrahospitalaria vamos a estar bien protegidos, ¿no? Con nuestra buena mascarilla, y vamos a tener los dispositivos. Pero en la parte extrahospitalaria, vamos a ver que el paciente tiene que andar con su mascarilla en paro cardiorrespiratorio. Tenemos que asegurar de que los aerosoles no salgan del paciente, lateralizar la cabeza contralateral a donde nosotros nos encontramos del paciente y realizar las maniobras de compresión torácica sin parar, 100 a 120 por minuto. Y ya no vamos a realizar las ventilaciones. Mientras más alejados estemos de la vía aérea, si es un paciente sospechoso del COVID, mejor. Obviamente que esto no está tan bien definido, ¿no? Porque nosotros ahorita ya estamos con las vacunas, eh, ya las cosas van cambiando porque ya tenemos al menos una inmunidad con las vacunas. Esto se inició y se tocó cuando recién el COVID apareció, cuando no teníamos vacunas y que la gente se moría por montón, pero ha quedado así, ¿no? Ha quedado que en tiempos de COVID se da simplemente no se da la respiración y se contrae las contracciones del pecho, ¿no? Este es un esquema, las compresiones, perdón, un esquema del Ministerio de Salud de España que habla sobre qué es lo que debemos que hacer, ¿no? Si un paciente en ámbito tiempos de COVID se encuentra con paro cardiorrespiratorio en la parte extrahospitalaria. Entonces vamos a tener que asegurar el área, llamar a las entidades de emergencia pertinentes y ponerle una mascarilla al paciente. Recomiendan mucho esto, la mascarilla, y lateralizar la cabeza del paciente y comenzar las compresiones torácicas de calidad. 100 a 120 compresiones, como ya habla la guía, por minuto, ¿no? En el centro del pecho. Esperar el DEA, ver si es un ritmo desfibrilable o no. Si es que todavía no llega el profesional adecuado, obviamente que el profesional adecuado ya va a llegar con su mascarilla, ya va a llegar con todo, con sus dispositivos de vía aérea, ya nosotros nos pasamos a retirar. Pero si somos personal de salud, tenemos que estar ahí, bueno, obvio. Pero eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha cambiado. Bueno, eso era el tema, bueno, la introducción que quería darles porque quería que quede claro todo esto para poder entrar a los videos. Vamos a pasar a la parte práctica. No sé si el doctor Arana tiene algo que aportarnos. Doctor, yo le cedo la palabra, porque de acá vamos a ver los videos. Tenía el audio apagado. ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor, se escucha. ¿Se escucha? Sí, doctor, escuchamos. A ver, interesante la ponencia del doctor Carpio. Hay que puntualizar algunas cosas en cuanto a o sea, al ambiente primero intra y extrahospitalario, ¿no? En el extrahospitalario, todo lo que tú has mencionado está bastante acorde con lo que tenemos que hacer, pero en el intrahospitalario tenemos a pacientes ya complicados. Cuando esto sucede en el hospital, hay que ver que el paciente, pues, generalmente es un paciente con acidosis respiratoria o acidosis metabólica, que tiene otros problemas de fondo y hay que conocer al paciente antes de iniciar una reanimación. De hecho, es lo que sucede en el hospital, ¿no? Es un paciente que está muy delicado hace varios días y de un momento a otro hace un paro, ¿de acuerdo? Y en el hospital generalmente se pasa directamente a la RCPC avanzada. La básica la hace en un momento y luego la única diferencia es que las compresiones siguen iguales. Esa es la diferencia, digamos, en los ambientes, que tenemos a un paciente conocido y que ha complicado, y en el extrahospitalario un paciente que no conocemos en absoluto. Dependiendo de eso es que la causa del paro cardiorrespiratorio o del arresto cardíaco, si es una causa, digamos,
rápidamente definida o no. Por ejemplo, si tiene un neumotórax a tensión y le damos al paciente una reanimación, se puede complicar más el paciente. Si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, sobre todo pulmonar, la reanimación nos sirve de mucho. Si tiene un infarto agudo de miocardio, la reanimación puede servir de mucho dependiendo del territorio que ha sido afectado por un infarto. Entonces, esas son condiciones para evaluar y sobre todo no frustrarse cuando una reanimación no sea exitosa, porque obviamente se cuentan condiciones a veces que complican este cuadro. Número 3, las fases del arresto cardíaco hay que definirlas bien. La frase prearresto es muy importante, ¿no? Antes de que suceda el arresto en el paciente, presenta arritmias, como comentaba el doctor Carpio, taquicardia ventricular en salvas, taquicardia ventriculares, y si uno maneja eso, evita llegar al paro cardiorrespiratorio, evita llegar a la fase eléctrica, que es el paro completo, a la fase del paro, perdón, a la fase de circulación. El paciente no debería llegar al paro, y debemos reconocer las causas que lo pueden llevar al paro en el ambiente hospitalario. En el extra no sabemos, ¿no? El paciente está, como el doctor ha dicho, finalmente ya yace en el suelo generalmente sin signos vitales. En la fase final, en la tercera fase de lo que tenemos en el paro, es que recuerden de que se acumulan mediadores químicos, se acumula ácido láctico en los tejidos cuando no hay circulación, y cuando ésta vuelve a reinstalarse, todo esto recircula y eso origina un síndrome por resucitación o también llamado por reperfusión, que también es importante. O sea, el paciente que sale de un paro cardiorrespiratorio pasa a otra fase crítica, dependiendo del tiempo que duró el paro, en la cual también hay que darle atención. ¿De acuerdo? Eh, Quizá una cosa más que resaltar, en las guías que han llegado, las últimas guías, resaltan lo que ya conocemos todos. Un masaje cardíaco bien dado, bien hecho, el tiempo adecuado, da solo el 15 al 30% del gasto cardíaco normal. O sea, lo más importante es volver al ritmo sinusal. Eso es lo más importante, que el corazón nuevamente late espontáneamente y envíe volúmenes adecuados. El masaje temporariamente nos ayuda mucho, pero aún con un buen masaje ya han demostrado de que ese gasto cardíaco no va a ser, digamos, superior al que el paciente necesita en ese momento. Ok, doctor, muchas gracias. Pueden pasar a los videos. Acá estamos también expectando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy importante lo que menciona el doctor Julio Arana. Importante también que en la parte hospitalaria las cosas cambian, ¿no? Vamos a tener ya diferentes esquemas y diferentes cuadros de los pacientes. Entonces, importante, muchas gracias por el aporte, doctor. Bueno, esto era básicamente lo que tenía preparado para los chicos sobre lo que es la parte teórica para que estemos todos, se podría decir, en onda. Y voy a poner los videos para poder ver cómo realizan el personal las maniobras, ¿no? Podemos ver un video acá, a ver, vamos a ver si... ¿Ustedes pueden ver mi pantalla, chicos? Quiero que me confirmen. Se ve una diapositiva. Ya. Ah, ¿Pueden se ver ven unos links ahí. Sí, se ven unos links. Está bien, está bien. ¿Pueden ver ahí que se está cargando un video? Solo se ve la página de Doctor, PowerPoint. tiene que dejar de compartir para que pueda compartir el video. A ver, dejo de compartirla. A ver, un ratito. Vamos a ver.
vamos a verlo aquí, ¿ya? Vamos a ver. A ver, comparte con sonido de repente. A ver, colócalo. No se escucha, doctor. Tiene que activar el sonido de lo que está compartiendo. ¿Se escucha? Deja de compartir y en la parte No se inferior escucha. te vas a dar cuenta que existe, a la hora de compartir la ventana, una que dice compartir con sonido. Llenas los dos cuadritos que son para que entre el Zoom y finalmente se comparta con sonido. Ahí está A ver. en tu ventana de compartir. Puede compartir. Ah, ya, sí. Ya, ahora sí. Ahí va. Disculpen. Ya. Ahora sí van a escuchar. Ventilaciones, ahí doy 30. ¿Sí escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, doctor. Ya. Inmediatamente el ayudante me daría 2 ventilaciones. Después doy 30, 2 ventilaciones, 30, 2 ventilaciones. Ahí estaríamos haciendo entre 100 a 120 por minuto, que es lo que normalmente tiene que latir el corazón, ¿cierto? O sea, eso es lo que yo busco, restablecer la circulación en todo el organismo, no busco otra cosa, ¿cierto? Como tienen su lógica, vamos a explicar la lógica de las compresiones. Como ustedes saben todos, el señor Juan, normalmente todos, pues tenemos esta ubicación anatómica, ¿sí? A menos que usted sea algo diferente. Todos tenemos ubicados aquí en esta zona, ¿cierto? Aquí en esta zona, todos tenemos ubicado algo que se llama apófisis sifoide, así se llama científicamente. Pero lo que nosotros llamamos, en este caso, el epigastrio, o sea, la boca del estómago vulgarmente, que eso no, el estómago no tiene boca, ¿cierto? Tiene esfínteres y otra cosa, pero no tiene boca. Entonces, aquí en el epigastrio todos nos vamos a ubicar, ubíquense, los quiero ver aquí tocándose. Aquí en esta zona, aquí donde inicia el tórax, donde inicia el huesito del tórax en todo el medio, o sea, en esta zona, aquí. Entre el cuarto, quinto espacio intercostal, que más o menos está ubicado en esta parte. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar facilito? Me ubico aquí, en esta parte, y luego giro 2 dedos hacia la izquierda. No hay más nada que hacer. Vean, aquí, y luego giro 2 dedos hacia la izquierda. Vean, aquí estoy, 2 dedos hacia la izquierda. En esta zona yo podría, ¿qué? Hacer las compresiones. En esta zona, ¿cierto? En esta zona. Profesor, ¿el corazón está ubicado a la izquierda? No, eso es falso. El corazón está ubicado en el centro del tórax, en el centro del pecho, solo que el ápex, o sea, la punta de abajito del corazón, esa puntica del corazón abajo inferior, está achatada o desviada un poquito hacia la izquierda. ¿Oyeron? Entonces, por eso es que a través del tiempo se ha dicho que el corazón está a lo izquierdo. No, el corazón está ubicado en el centro del tórax, solo que el ápex, o sea, la puntica está un poquito desviada hacia acá, un poquito. Solo la buscarlo, me ubico, 2 dedos hacia acá y aquí estaría haciendo la compresión. Una rodilla iría a la línea del ombligo, la otra rodilla iría a la orilla del hombro. Profesor, ¿qué mano pongo abajo, qué mano pongo arriba? La que usted quiera, como usted se sienta bien. Yo recomiendo que la mano dominante quede por encima. ¿Por qué? Porque es como la que uno normalmente tiene más fuerza, creería yo. Entonces yo ubicaría mi mano izquierda aquí. ¿Qué voy a ubicar? Talón de la mano. No la mano, talón de la mano, o sea, esta zona aquí. La voy a ubicar sobre el tórax de esta manera y con esta mano dominante voy a enlazar mis dedos, vean. Todos están viendo. Vean, voy a enlazar mis dedos, ¿por qué? Porque no puedo hacer esto. Porque si hago esto, a lo que yo me baje, me llevo todas las costillas. Recuerden eso, ¿cierto? Porque las costillas quedan ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Con esta mano enlazo mis dedos para traérmelos hasta arriba y con el talón de esta mano, ¿hago qué? Presión también. Me voy a ubicar de esta manera, ¿cierto? O sea, recta. No voy a flexionar los brazos. No los voy a flexionar. Los brazos tienen que ir ¿cómo? Recto. Espalda recta, doblo la columna y mi peso es el que va
a llevar la compresión. ¿Listo? De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es la profundidad? De 5 a 6 centímetros. Si no, no son objetivas. Otra cosa que es importante es que no puedo hacer esto. 1, y dejar el corazón ahí presionado, porque no se llena. ¿Cierto? Si la idea es que yo haga la compresión, la sangre salga y yo quite para que él se vuelva a llenar y otra vez vaya bombeando y vaya circulando la sangre, porque si yo hago esto, 1, 2, 3, 4, no se puede. Lo otro, el ritmo. Es un ritmo en el cual permite al corazón contraerse y relajarse, pero sobre todo, compañeros, que se lleve al mismo ritmo, porque es que hay gente que viene y empieza así, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no. O sea, si es así, es así. No es de pronto, no. Esto con la explicación. Colocamos el talón de la mano, no dominante, dominante, como usted se sienta bien, espalda recta, vean mis dedos, los comprimos, ¿para qué? Para que el mismo peso de mi espalda sea el que haga la compresión. Yo no puedo estar haciendo esto, no. Los brazos siempre, ¿qué? Rectos. Entonces, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué? No se ponga a contar en voz alta. Cuente de 10 en 10. Entonces, 1, 10, 20. ¿Sí vieron? Me desgasto menos. ¿Por qué tengo que ir contando en voz alta? ¿Qué se le ocurre? El otro compañero tiene que estar preparado ya para dar las ventilaciones. Porque la idea es que no paremos, la idea es que esto sea tan sincrónico que podamos salvar la vida a un paciente. Ahora el próximo paso sería las ventilaciones como tal. En la ventilación siempre tengo que tener en cuenta la ubicación del ayudante. Si yo estoy de este lado dando las compresiones, lo ideal es que el ayudante esté ¿dónde? De aquel lado. ¿Sí? O sea, esté al lado inverso para que no estemos aquí los dos pegados. Entonces aquí de esta manera, ubicándonos, yo allá comprimiendo y él acá de este lado. ¿Qué es importante que ustedes sepan aquí? Lo importante es que usted sepa aquí, en este caso, que nuestra víctima no puede tener el cuello como retraído, ¿cierto? No puede, o hacia un lado, o con la lengua embolada, no se puede, porque en este caso la introducción del aire no sería ¿qué? Objetiva, ¿cierto? En esta práctica no vamos a hacer insuflación, o sea, ustedes no la van a hacer, vamos a hacer la simulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la simulación. ¿Y cómo es la simulación? La simulación siempre es que yo voy a tomar el cuello de esta persona de esta manera, así. Vean, con estos dos dedos, así, y lo voy a levantar. O sea, lo voy a hiperextender, se llama el procedimiento. Entonces yo hago aquí la ¿qué? La hiperextensión del cuello. O sea, lo coloco de tal manera que todas las vías respiratorias queden como abiertas, libre. El tubo respiratorio quede como libre. Entonces vamos a suponer, este muñeco de pronto no nos permite hacer esta extensión de una manera adecuada, pero aquí está hiperextendido. Una vez esté hiperextendido, yo vengo y hago esto, vean. Así tomo el mentón de la víctima, con esta mano tomo la nariz y la voy a cerrar. Esto, vean. Tomar aquí, o sea, aprieto la nariz, tengo el cuello hiperextendido aquí, hago esto. Tomo aire y por eso es que tengo que ir contando, porque cuando vaya por 25 yo tengo que estar aquí así, tomando el aire, y yo voy a hacer esto, vean. Voy a poner mi boca sobre la boca de la persona, cubriéndola todita por completa, y voy a insuflar. Pero vean por qué yo doblo así, porque yo necesito ver que el tórax ¿qué? Se levante. Cuando yo hago esto, el tórax se debe ¿qué? Levantar. Y esa es la señal de que mi ventilación ha sido objetiva, porque si no, el aire no entró. Entonces algo está pasando, o es que está atragantado, le reviso la lengua y me doy cuenta que es que la lengua está hacia atrás. Recuerden que con este dedo la maniobra correcta es al fondo, le traigo la lengua, ¿cierto? Porque si la lengua está hacia atrás,
La persona la misma lengua la puede ahogar cuando está inconsciente. Entonces, me ataja el aire y no pasa. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Siempre cierro la nariz, hago la hiperextensión, tomo el aire, pego boca, insuflo y tengo que ver que esto, ¿qué? Se levanta. 1, 2, inmediatamente el otro tiene que arrancar nuevamente las compresiones. ¿Listo? Entonces, eso sería la ciencia real de estas dos maniobras importantísimas. Salvar la vida a un paciente. Vean, si yo encuentro una persona así. Ese video, chicos, es cómo se realiza el RCP básico, ¿no? Hasta que venga el DEA y pueda generarse la descarga si es pertinente y ya venga el equipo avanzado. El otro video que les quería mostrar, vamos a ver este video, cómo se utiliza el desfibrilador, que es importante. Hola a todos, soy el doctor Héctor Bonacorsi. En compresiones torácicas. Hola a todos, mi nombre es Cristian Mander y soy bioingeniero y voy a acompañar al doctor Héctor Bonacorsi para explicarle las características técnicas y de uso de los desfibriladores externos automáticos. El DEA se encuentra en un maletín protector color rojo como el que vemos en la pantalla. Enganchado al maletín encontramos un kit de respuesta rápida donde podemos encontrar una mascarilla para hacer respiración boca a boca, tijeras en el caso que hubiera que cortarle la ropa al paciente y una afeitadora en caso de que el paciente tenga vello en el pecho. El maletín contenedor del DEA se abre a través de un cierre perimetral que lo rodea. Una vez abierto el maletín, nos encontraremos con un equipo tal como el que se puede ver en la pantalla. En la parte superior del mismo se encuentra una manija con la leyenda Tire o Pull en inglés, que al ser traccionada abre y enciende automáticamente el equipo. Si el equipo no se encendiera automáticamente, puede utilizarse el botón verde ubicado en el extremo superior derecho. El botón de color naranja, ubicado en el extremo inferior derecho del equipo, produce la descarga eléctrica sobre el paciente. El botón azul que se encuentra en la parte derecha media del equipo activa una guía por voz que brindará información de ayuda adicional cuando el usuario la necesite. Debajo de la tapa transparente encontraremos un protector blanco que protege las paletas. El mismo se abre tirando desde la solapa ubicada en el borde superior del mismo. Debajo de este protector estarán las paletas autoadhesivas. Al levantarlas, encontrará que cada paleta está adherida a un lado de un protector plástico amarillo. Para despegarlas, tire separando dicho protector plástico amarillo de la solapa roja en la parte superior de cada paleta. Pasemos ahora al nudo de esta capacitación sobre desfibriladores externos automáticos. Sin duda, lo más importante de este tema es saber cuándo y cómo usar el DEA. No debemos olvidar nunca que ante una posible víctima de un paro cardíaco, lo primero que debemos hacer es comenzar la secuencia de la reanimación cardiopulmonar. Simulación de paro cardíaco. Señor, ¿está bien? Señor. ¿Recupera el DEA? Quite la ropa del pecho del paciente. En caso de que el mismo tenga puestas prendas sin cierres ni botones, puede usar las tijeras ubicadas en el kit auxiliar para cortarlas. Tire de la manija verde y retire la tapa transparente. Quite el plástico protector y saque las paletas. Despegue y coloque las paletas sobre el pecho desnudo del paciente exactamente en la ubicación detallada en cada una de las mismas. Aléjese del paciente para que el equipo pueda realizar correctamente el análisis. No se debe tocar al paciente. Analizando. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. Verifique si se ha llamado al servicio médico de urgencias. Puede tocar al paciente
paciente. Inicia resucitación